el aumento acumulado. Bueno, ¿para qué hemos hablado de todo esto? Porque está en comunicación con nosotros Patricio Temperley, economista. ¿Cómo anda, Patricio? Buenas tardes, gracias por estar en Coro, gracias por estar en Posta. ¿Qué tal, Juan, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se esperan números muy altos de inflación. Ahí lo escuchaba al ex ministro de Educación, Nicolás Trota, que hacía un estimativo de más de un 20% el aumento solamente en alimentos que vamos a ya estar sufriendo los argentinos durante este año. ¿Eso es correcto? ¿Tienen números similares ustedes? Sí, alimentos es el rubro de la inflación que viene subiendo por encima del resto, es el que viene potenciando la suba de los precios. Ya en febrero, que es el último dato oficial que tenemos de INDEC, venían creciendo a un ritmo anualizado del 100%, y actualmente mañana va a salir el nuevo dato de inflación, que se estima va a ser más elevado. Ya Guzmán ayer reconoció que iba a ser mayor al 6%. Por lo tanto, es correcto que el precio de los alimentos viene siendo el que tiene un desempeño más crítico. Ahora, más allá de la cuestión de la guerra, que es la que se usa como argumento, desde el gobierno están diciendo, a ver, el dólar está bajando, el dólar de Blue y el dólar MEP está en un piso importante. Ha bajado la brecha cambiaria, está en un 70%, lo dijo ayer el ministro Guzmán. No hay razones macro, se está bajando los niveles de emisión, también lo dijo el ministro ayer. No hay cuestiones macro que expliquen esta escalada inflacionaria más que la cuestión coyuntural que viene de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, eso se podría entender en algunos productos, no la inflación generalizada que se está dando. ¿Qué es lo que ustedes están viendo que está ocasionando esta suba? Claro, bien, la inflación es justamente el aumento generalizado de todos los precios, y Argentina ya venía con una dinámica de elevadísima inflación desde el 2018, que no baja el piso del 40%. Se vio en año de pandemia que cayó mucho la demanda, y aún así los precios venían subiendo a un ritmo del 40%, y actualmente al factor más autóctono de la inflación se le suma, como bien decís, el factor internacional derivado de políticas internacionales que buscan expandir o paliar la situación de la pandemia, y también los aumentos en los precios de las commodities, del combustible derivado de la situación de guerra. Pero lo cierto es que en Argentina hay una inercia tan elevada ya de tantos años de inflación hacia atrás, que ya mismo veíamos cómo el sindicato de camioneros estaba renegociando salarios con un 85% de aumento, por ejemplo, y esa secuencia inflacionaria en donde los precios se van retroalimentando empieza a tener una dinámica propia, y se complica ver el efecto de la austeridad fiscal en el corto plazo, que es hiper necesaria, es una condición necesaria ¿Qué es para esto que poder bajar estábamos la señalando inflación. recién, ¿no? Menor nivel de emisión, menor brecha cambiaria, que es justamente lo que Por está supuesto, reclamando Guzmán, que no se está viendo en los precios. esas condiciones macroeconómicas son esenciales para empezar un proceso de desinflación, pero cuando la inflación ya viene de larga data y tiene sus propios mecanismos de indexación y demás, hace falta un golpe sobre las expectativas para poder empezar a cambiar, a torcer el destino y la dinámica de la inflación. Ahora, ¿por qué somos el único país del Cono Sur que tiene tanta inflación? Porque eso no pasa ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil. No, saluden eso. Porque sistemáticamente el Estado ha sido desorganizado y ha destruido el valor de la moneda, cobrándole impuesto inflacionario a los consumidores. Ahí justamente esa es una buena pregunta para intentar explicar por qué esta teoría de que los grandes formadores de precios o los monopolios no son los generadores de inflación. Sí podrán ser quienes fijan precios más elevados en algunos segmentos y por lo tanto modifican la estructura de precios relativos, pero no explican las variaciones de niveles de los precios. Entonces, es una buena pregunta, porque permite dilucidar que no es que acá los empresarios son más malignos que en otros lugares, sino que sistemáticamente hemos tenido un Estado que ha destruido el valor de la moneda. Pero Patricio, digo, inexplicablemente o paradójicamente, donde se busca siempre discursivamente atacar es a los formadores, ¿no? O sea, de nuevo, el reclamo del sector duro del kirchnerismo a través del secretario de Comercio Feletti diciendo, no, bueno, hay empresarios malos que buscan enriquecerse a costa de esta renta extraordinaria que produce
la guerra. Y ahí hay que meter mano, hay que controlar, hay que desarmar esos mercados, hay que crear una empresa nacional de alimentos. Digo, es como esto que vos marcas, que suena del sentido común, termina el Estado yendo por otro lado. Justamente por eso atacaba ese punto, porque es muy importante, está en la discusión actual en Argentina. Y bueno, mencionar eso, esto que decía Feletti, es desconocer que una cosa son los precios relativos y otra cosa son las variaciones de los precios. No es lo mismo, son dos dimensiones totalmente distintas. Es cierto que la presencia de monopolios son una fase de mercado, hay que regularlas y que quitan excedente del consumidor, como decimos los economistas, es decir, le quitan bienestar al consumidor por cobrar un producto más caro, pero eso no explica que los precios suban al unísono por tanto tiempo. Patricio, última de mi parte. El ministro de Economía salió a ratificarse en su puesto. El presidente me dio el ok, seguimos para adelante y quien no se alinee deberá ver qué hace. ¿Eso es una muestra de poder de él, de debilidad? ¿Vos querés escuchar esas palabras del señor ministro de Economía? Es un buen síntoma que se mantenga un ministro de Economía en su cargo, sobre todo en Argentina, que es frecuente que hayan sucesivos cambios con tan poco tiempo. Eso implica que es difícil mantener una línea de trabajo, pero si el gobierno no resuelve sus tensiones internas, y esto escala hacia niveles más elevados que el de un ministro, es difícil que haya una coordinación tal que permita trazar un plan macroeconómico consistente. Hoy en día se ve con la discusión que hay entre un funcionario de primer nivel, como es un ministro de Economía, y un funcionario de segunda línea, como es un secretario de Energía, que no se pueden poner de acuerdo para fijar la política tarifaria, por ejemplo. Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar en Córdoba. Gracias a ustedes, un abrazo grande.